como están ocurriendo cosas preocupantes en Colombia. Vamos a cambiar de tema para hablar de Colombia, porque un nuevo escándalo empaña el gobierno de Gustavo Petro. Su jefa de gabinete ordenó espiar a sus 2 empleadas domésticas, haciéndolas pasar como parte del clan del Golfo. La razón era una sospecha de robo en su casa. La investigación fiscal contra la jefa del gabinete colombiano se centra en el uso de su influencia política para interceptar los teléfonos de sus 2 empleadas domésticas y someterla a un polígrafo, porque sospechaba que le estaban robando dinero dentro de su casa. Como se dice vulgarmente, chuzadas, es decir, interceptaciones ilegales con la utilización de un informe falso. Por si fuera poco, ambas mujeres fueron incluidas en una investigación oficial contra el temible clan del Golfo, utilizando informes policiales falsos. Según el fiscal, Laura Sarabia presentó una denuncia por la pérdida de dinero el 29 de enero de este año. Al día siguiente, se abrió la investigación. En ese momento, según el fiscal, se produjo la interceptación ilegal contra las 2 empleadas de Sarabia y para hacerlo usó una investigación contra el clan del Golfo. Bienvenidos a la parajusticia en Colombia. La parajusticia en Colombia es esto, es abrirle un boquete a la justicia, saltarse los mecanismos legales. Frente al caso que evidencia un mal uso de los recursos del Estado y de la misma función policial, el presidente Gustavo Petro optó por guardar silencio. Pese a que parlamentarios de oposición y de gobierno le han pedido aclaraciones y marcar distancia con Laura Sarabia, una de sus funcionarias de mayor confianza. En tanto, el Parlamento de Colombia prepara una interpelación contra el ministro de Defensa y el jefe de la Policía Nacional para que respondan por esta investigación irregular. Un tema sumamente complejo que lógicamente salpica nuevo, un escándalo que otra vez involucra al presidente Gustavo Petro. Justamente está con nosotros Santiago Gómez, porque tienes información de último minuto, algo que acaba de pasar ahí en Colombia. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes, Lorena, Rolando. Efectivamente, sobre la crisis política que vive el gobierno de Gustavo Petro, añadiendo la información que traías, Rolando, acaba de oficializar el presidente colombiano la destitución de su joven jefa de gabinete, 28 años de edad, Laura Sarabia, y el embajador de Colombia en Venezuela, el señor Benedetti, el señor Armando Benedetti, 2 personas que fueron importantísimas en la campaña presidencial de Gustavo Petro. Les puedo citar textualmente lo que ha dicho hace minutos y que están recogiendo medios colombianos. Mientras se investiga, mi funcionaria querida y estimada y el embajador de Venezuela se retiran del gobierno. Una movida política rápida de Gustavo Petro para no seguir dañando su propia imagen. Diríamos, figurativamente, mata a sus cercanos colaboradores para salvarse él. Salvarse él en medio de una situación tan complicada, porque Gustavo Petro no la tiene fácil, porque está incluso ya entrando a esta campaña de victimización, me quieren sacar, me odian, la derecha, una película repetida para nosotros, pero sería importante en todo caso que el presidente Petro revise en la historia peruana cómo acabó el último capítulo de la historia, para que en todo caso corrija el rumbo. Así es, para entender un poco lo que pasa aquí, la jefa de gabinete de Gustavo Petro, ella tenía sospechas que 2 señoras que trabajaban en su casa como empleadas del hogar, le estaban robando plata. Entonces no se le ocurrió mejor idea que ordenar que los teléfonos de estas señoras sean intervenidos por la policía. Y incluyó a estas 2 señoras dentro de una lista de personas investigadas por pertenecer al clan del Golfo. Estas señoras no solamente les interceptaron los teléfonos dentro de sus conversaciones privadas, 2 personas que no tenían nada que ver con el clan del Golfo. Y que no son colombianas, además. Una de ellas fue detenida y la llevaron a Seguridad del Estado a interrogarla con un polígrafo. Entonces, esas señoras, lógicamente, una de ellas denunció todo eso, diciendo que la estaban amenazando, que le decían que vas a ver, que eres una ladrona, que eres todo esto. Y ahí comenzó la investigación. Se ha descubierto, el fiscal está investigando a la jefa de gabinete de Petro, ex jefa de gabinete de Petro, porque ya la destituyeron por utilizar recursos del Estado,
Claro. para una investigación personal. Y no solamente eso, o sea, lógicamente el gobierno colombiano tiene una dura batalla contra el narcotráfico, contra los remanentes de la guerrilla, pero utilizaban parte de su tiempo para investigar a estas dos señoras que trabajaban en la casa de la jefe de gabinete y ella sospechaba que le estaban robando dinero. Entonces ahí es donde viene lo grave. Hay que recordar que no es el único escándalo que involucra a Petro. Hace muy poco la Fiscalía también ha abierto una investigación contra el hijo mayor de Gustavo Petro porque estaba negociando, según la acusación fiscal, favores para algunos empresarios y les pedía dinero a cambio. De hecho, la ex esposa del hijo de Petro lo acusó de haber recibido plata de ex narcotraficantes para la campaña de Petro y se quedó con ese dinero. O sea, encima de que recibía plata de ex narcotraficantes, se quedó con plata de la campaña, ¿no? Según la acusación de ella. Entonces, es un tema sumamente complejo y que le pone las cosas bastante difíciles al presidente Petro, porque lógicamente, como bien señalaba Santi, tiene que alejar a dos miembros de su gobierno con los que él ha tenido un vínculo estrecho, con los que ha podido campear algunos temporales en esos 10 meses que tiene la presidencia. ¿Y cómo va con el tema de los aliados? ¿Se va quedando Santiago sin aliados, Gustavo Petro? Lo que pasa es que desde la Procuraduría están buscando sancionar a congresistas del Pacto Histórico, que es el grupo político que respalda a Gustavo Petro. Entonces, la sensación que hay en Colombia es que el presidente se abre muchos frentes, tiene muchos espacios de confrontación y eso no le permite gobernar. De fondo están las reformas laboral, la reforma de salud que él prometió a sus electores. Entonces, mientras no entregue esos resultados, se le está haciendo muy difícil el primer año de gobierno a Gustavo Petro y vamos a ver, porque lo que ha hecho hoy, destituir a personal de confianza, suena también a una idea de salvataje rápido, seguir en el gobierno, porque la crítica también empieza a golpear duro a ese Así es, hay que tener en cuenta que esas reformas de las que él había hablado y que algunas había tratado de emprender, han tenido el rechazo de la misma gente que votó por él. Claro. O sea, no es que hay un cierre político, que la clase política cerró fuerzas para poner las cosas difíciles. La misma gente está viendo que confiaron en una persona que tal vez no está cumpliendo con las expectativas. Parecería matar o morir, ¿no? Que en estos momentos se está aplicando Petro para afianzarse en la presidencia. Muchísimas gracias, Rolando, Gracias por a ustedes. toda la información. Nos quedamos con Santiago. Nos vemos el lunes. El lunes, ¿no? El lunes, nos vemos.